riendo, hermano, porque esto se pega, hermano. La semana pasada, Toño se equivocó en dar la lectura. Y hoy también me equivoqué, hermano, en dar la lectura. Creo que es contagioso esto, mejor al otro nos tomamos más cuidado, hermanos. No, solamente es, en vez de Gálatas, es Efesios, ¿verdad? En vez de Gálatas es Efesios. Entonces yo creo que sí se contagia uno de eso, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ir ahí a la carta a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, ¿verdad? Y vamos a estar considerando esto. Y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de expresar la palabra de Dios. Y hemos estado viendo lo que Dios está haciendo en su obra, de que la gracia de Dios se está expandiendo y que nosotros somos precursores de eso. Y vamos a hablar de la gracia, solo la gracia. ¿Y por qué solo la gracia? Porque es la que nos mantiene activos, es la que Dios nos da, es algo que es un don de Dios, es un regalo de Dios que no merece, que no merecemos, que no merezco yo, que no merece las personas, pero sin embargo Dios la da, ¿verdad? Te has portado mal, has hecho esto, sigues pecando, pero aún así mi gracia te cubre, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de eso. Incluso hemos escuchado, en la mañana cantábamos un himno, ¿verdad?, que habla sobre la gracia, ¿verdad? Y ahí conocemos varios himnos que hablan sobre la gracia, sublime gracia. Otro himno, maravillosa gracia, muy bien. Y detalles así de himnos que cantamos y que hablan de la gracia. Incluso un dato que estaba viendo es que en las nuevas versiones de la Escritura la palabra gracia ha estado desapareciendo, ¿verdad? La han estado quitando, ¿verdad? Y le están quitando el valor a lo que Dios da, ¿verdad?, a lo que tiene. Entonces esa palabra la van eliminando y muchos dicen, no, es para darle un significado diferente o el verdadero significado más bien a lo que significa la gracia, y la van borrando en las nuevas versiones, traducciones que han estado saliendo. Entonces debemos de tener cuidado con eso, ¿verdad? Y nomás para que vean que esto está desde el principio, ¿verdad? Batallando la gente, o estorbando más bien a la gracia de Dios, estorbando en todo momento, y aún en estos tiempos todavía personas que se dedican a estorbar, a darle un significado diferente a lo que Dios designó desde un principio. Vamos a entrar en materia, pero antes vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno, porque grande es su misericordia. Gracias por su gracia y por su bondad que ha tenido para con nosotros, por su misericordia. Y nos ponemos en sus manos en este día, en esta tarde, en el nombre de Cristo, se lo pido y le doy gracias. Amén. Bien, podemos nosotros decir, ¿qué podemos decir de Dios? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué puede decir de Dios? ¿Qué es Dios para usted? Dios es majestuoso, Dios es poderoso. ¿Qué más? Ahorita cantábamos un canto, ¿verdad?, que también hablaba, que hacía una referencia a Dios, a lo que es Dios. ¿Se acuerdan qué palabra es? ¿El último canto? ¿O el penúltimo canto? Poderoso. Dios es poderoso. Dios es el dueño de la creación. Dios es lo máximo que nosotros pudiésemos expresar. Si usted pudiera expresar algo para con Dios, ¿cómo lo expresaría? ¿Cuál sería su expresión que tendría para con Dios? Para expresar lo grande, lo poderoso, lo maravilloso que es Dios. ¿Cuál sería? ¿Tendría algo en mente? ¿O batallaríamos un poco en expresar a Dios cómo es nuestro Dios? Qué maravilloso también es saber que Dios en sus planes también nos incluyó a nosotros. En su soberanía, en todo su plan, estábamos destinados cada uno de nosotros. Y eso es gracias a Dios, ¿verdad? Y a la gracia que Dios tiene. Entonces, la gracia de Dios es soberana, la gracia de Dios es para salvación, es salvación, la gracia de Dios es santificadora y la gracia de Dios es suficiente. No hay más que podamos tener o podamos encontrar más que la gracia que Dios da. Gracia y misericordia es el amor inquebrantable que Dios nos manifiesta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque qué amor no veríamos que a pesar de lo que somos,
Dios puede darnos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Hablábamos y hemos conocido ejemplos de la Escritura de que Dios puede salvar a cualquier tipo de persona, ¿verdad? Sin importar su condición, solamente lo que tienen que hacer es creer. Y a veces mencionábamos que con solo creer y arrepentirse de sus pecados y pedirle que entre a Cristo en su corazón es suficiente. Así de fácil es, pero muchas veces las personas no creen porque es muy fácil hacer eso. Y quiero decirle que no es tan fácil hacerlo, sino es difícil por la condición de pecado de las personas. Mas, sin embargo, la gracia de Dios es paciente para con todos ellos. Dice su palabra que Dios no quiere, Dios retrasa su venida, ¿verdad? Porque quiere que todos se arrepientan. Todos precedan un arrepentimiento y ahí cubre todavía la gracia que tiene. Y la gracia la vemos desde un principio, la podemos ver desde Adán y Eva. ¿Verdad? Del principio de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿verdad? Fallaron lo que Dios había tenido para ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice ahí Génesis 3:9, dice que Dios los buscó. Dios pudo haber dicho, pecaron, bueno, vámonos, ¿verdad? Hago otros, ¿verdad? Pero más sin embargo pecaron y luego dice, Dios los buscó. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Siguió Dios expresando su misericordia, su gracia para con ellos desde un principio, y podemos ver también que a través de la historia de la creación de Dios, a través de los primeros habitantes, Noé también halló gracia y su familia halló gracia ante los ojos de Dios. Podemos ver también después Taré, el papá de Abraham, también halló gracia. Abraham mismo halló gracia ante los ojos de Dios, y vimos todo el transcurso de la historia de Abraham, y considerado como el padre de la fe porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y creyó como viendo a quién, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros batallamos porque no vemos algo, no vemos a Dios. Nos hacemos como el pueblo de Israel en ocasiones, ¿verdad? Queremos ver a Dios reflejado en algo, y muchas veces me pongo a pensar hablando un poco acerca del relato de la historia del pueblo de Israel, viendo el arca, ¿verdad? Que Dios tuvo, que se perdió, ¿verdad? Dios lo ocultó, porque si lo hubiera dejado hubiera sido un objeto de adoración, ¿verdad? Y Dios la quitó, ¿verdad? Porque es el único sabio, Dios verdadero, al que debemos de alabar y debemos dar honra y gloria. Y por eso es que Dios es invisible, pero Dios es percibible. Se puede percibir, podemos demostrarlo, podemos sentirlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos que personas se arrepienten y que vienen a Cristo? ¿Verdad? ¿Nos entristecemos o nos gozamos? ¿Verdad? ¿Cuál es el sentir de nosotros como cristianos cuando sabemos que Cristo está haciendo la obra en las personas? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el reporte de en los anuncios de la ganancia de almas, ¿verdad? ¿Nos contentamos o nos ponemos tristes, ¿verdad? Yo creo que nos ponemos contentos, ¿verdad? Como los ángeles que hacen fiesta por un pecador que se arrepiente, al igual nosotros. Nos sentimos contentos por lo que va pasando. ¿Qué pasaría si nosotros un día sabemos que en una de estas brigadas o situaciones que salimos a evangelizar, sabemos que una persona homosexual fue ganada para Cristo? ¿Cómo nos pondríamos? Que una persona borracha, ¿verdad?, es ganada para Cristo. Que una lesbiana es ganada para Cristo. ¿Cómo nos pondríamos? Contentos, ¿verdad? Porque están reconociendo su pecado y necesitan a Cristo en su corazón. ¿Cómo nos pondríamos nosotros al saber que se está cumpliendo la palabra de Dios y que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y que traspasa, ¿verdad?, los pensamientos de todo este tipo de personas y las puede cambiar? Todo es por su gracia y por su amor que pueden obtener esto. Pero esto no se puede obtener si nosotros no vamos. La gracia de Dios no puede ser con ellos, no la pueden entender, no pueden escuchar de la gracia de Dios si uno no va, ¿verdad? Y si uno no ora por ellos, ¿verdad? Si uno no ora por los que están en el campo de batalla, ¿verdad? Tan importante es el tener en consideración a los que están en el campo de batalla. Sabes que yo no puedo ir, pero voy a orar. Voy a estar orando por ellos para que todo lo que se está teniendo en estas actividades sea
para la honra y gloria de Dios primeramente, porque al final es el que da la victoria cuando nosotros salimos o cuando las personas salen a predicar la palabra. Efesios 2, ahora sí pudiésemos ir a la carta a los Efesios, capítulo 2. Y ahí en esa carta de Efesios, capítulo 2, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba uno antes sin Cristo? ¿Y qué es un muerto? Es una persona que no tiene vida. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de un muerto? Ajá, no siente nada, no ve. ¿Y qué le dijeron al Señor de Lázaro? Señor, ya tiene 4 días. Sí, ¿verdad? Así estábamos, ¿verdad? Dice Pablo a los Efesios, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es la condición en la que estábamos nosotros, y es la condición en la que están las personas, ¿va? Sin Cristo, sin esperanza alguna, ¿va? Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico, fíjense nada más lo que exalta aquí el apóstol a los Efesios, y le dice, pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia, ¿va? Rico en misericordia por su amor. Dice por su amor. Dice por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Nos dio vida. Volvimos a resucitar una nueva persona, una nueva criatura, dice la palabra. Así como salió Lázaro, ¿verdad? Cuando salió Lázaro, imaginemos cuando sale de la tumba después de 4 días, yo creo que muchos se taparon, ¿verdad? Va a oler, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No fue así, ¿verdad? Y el propósito de Dios era ese, para que la gente creyera, para que la gente creyera en Jesucristo. Sigue leyendo, seguimos ahí en el pasaje. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y ese mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿sí? Para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Para que anduviéramos en ellas, y en esas son las que debemos de andar. Y parte de lo que se está haciendo es esto, ¿verdad? Andar en estas buenas obras, ¿verdad? Pero aclarando, más arriba nos dice, no por obras, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el trabajo que nos ha sido encomendado, que le ha sido encomendado a la iglesia, a propagar el evangelio de la palabra de Dios. La gracia salvadora, primera a los Corintios 15:10. Por favor. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe de animar, lo que nos debe de alentar, de que uno simplemente es un instrumento que debe de ser, se debe de dejar ser usado por Dios, ¿verdad? Se debe de dejar usado por Dios. ¿Cuántos nos queremos dejar usados por Dios? ¿Cuántos también nos estamos resistiendo a ser usados por Dios? Somos instrumentos de Dios, pero muchos nos estamos resistiendo a ser usados por Dios, ¿verdad? Muchos nos estamos resistiendo, muchos cristianos
se resisten a ser usados como instrumentos de Dios. Y Dios está listo para poder usarte. El detalle está en que uno quiera dejarse usar por Dios. Aquel que puede hacer las cosas, aquel que puede utilizarte a ti, ¿verdad? En cualquier momento, Él siempre está dispuesto. Pero falta que el cristiano quiera, para que pueda dejarse usar por el Señor. En esta tierra no ocupamos más que un suspiro, venimos y nos vamos en un tiempo incontrolable, y es Dios, es nuestro único dador. ¿Somos merecedores de tal suceso? Pues yo creo que no, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar y podemos decir, pues es que mi vida no ha sido bien del todo, y ese bien del todo es de que aún soy cristiano, ¿verdad? Pero todavía me falta. Todavía tengo unos pequeños detalles que tengo que ir puliendo, ¿verdad? Y fíjense que esa es una principal excusa de las personas. No, es que todavía no estoy preparada, ¿verdad? No estoy preparada para recibir a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces también como cristianos, no, eso no estoy preparado todavía para dejarme ser un instrumento para que Dios me pueda utilizar, ¿verdad? Todavía me falta, ¿verdad? Todavía tengo mis quehaceres. Y recordamos aquel pasaje cuando la persona estaba con el Señor, permíteme que yo te siga, ¿verdad? Y bueno, viene todo lo que tienes y hace a los pobres y ven y sígueme, ¿verdad? Y no quiso porque todavía tenía intereses por ahí que hacer, y no pudo ir porque todavía tenía cosas por ahí pendientes que cuidar, que administrar, seguramente. Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos, al igual que esta persona, intereses afuera que tenemos que cuidar, que administrar primero, a ser un instrumento de parte de Dios o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué situación están? La gracia de Dios, ¿hasta dónde puede abarcar la gracia de Dios? La gracia de Dios es infinita, pero ¿saben qué? La gracia de Dios también, pudiésemos decir, un día en esta tierra va a terminar, ¿verdad? Va a terminar ese momento, ¿verdad? Va a terminar, y después ¿qué va a pasar? ¿Verdad? No quisiéramos a lo mejor pensar qué es lo que va a pasar después, porque ese momento después, los que hayan recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya no estaremos aquí, ¿verdad? ¿Dónde estaremos? Con Él, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que estaría con Él? Sí, amén, ¿verdad? Debemos estar 100% seguros de que vamos a estar con Él cuando sea el momento, ¿verdad? Ahora imagínense el caos que va a pasar aquí cuando uno ya no esté, ¿verdad? O no va a pasar nada. Claro que va a pasar algo, pero la gracia de Dios para con los que queden aquí ya habrá terminado. Ya no va a haber ese momento, y por eso hay que nosotros prepararnos y seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Tito, por favor, 2, la carta a Tito. Y quisiera hablar un poco acerca de allí en ese pasaje de Tito 2, del 11 al 15, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Tito 2, 11 al 15. Dice, y estamos nosotros hablando sobre la gracia, y cuando estaba viendo este pasaje acerca de la gracia de Dios, y me puse a pensar un poco acerca de este don, y puse don inmerecido, un regalo inmerecido que no merece, y me puse a pensar también en un ejemplo, cuando uno le da a un hijo un regalo que no merece. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? ¿Sí? Se ha visto en esos apuros, ¿verdad? Te lo voy a comprar, pero no te lo mereces, ¿verdad? Y se lo compramos o se lo damos en algún momento de nuestra vida.
¿Y qué nosotros podemos hacer contra eso? ¿Qué Dios puede hacer contra eso? Si Dios ya lo había dicho, yo voy a dar mi gracia, te voy a dar algo que no mereces. No te lo mereces. Por lo malo, por lo pecador, por todo lo que has hecho, no te lo mereces, pero más sin embargo, la gracia, ahí está. Dice Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. La gracia de Dios que nos da a través de Jesucristo. Somos salvos por gracia. Si somos salvos por gracia, entonces somos salvos por gracia, nosotros debemos de compartir esa gracia para con los demás. La gracia es un regalo que Dios nos da, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de compartir a los demás. ¿Y cómo recibimos la gracia? ¿Cómo recibimos la gracia? Y antes de ver cómo recibimos la gracia, y ahorita hablábamos de que la gracia ha estado desapareciendo y que ha tenido varias interferencias a través de la historia, y nada más para que lo tengan como un dato. Veamos ahora, por favor, ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos narra un episodio donde había personas, Hechos capítulo 15, por favor. De los mismos, ¿verdad? Hechos capítulo 15. Y fíjense nada más lo que pasaba con esto. Dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban a los hermanos? Conforme al rito de Moisés. ¿Qué dice? No pueden ser salvos. Le estaban invalidando ahí la gracia. Ya sabes que todavía falta. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y seguían. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos, lo que comentábamos ahorita. Gran gozo en los hermanos porque son los gentiles. Y el Señor también en una ocasión le hizo algo a una mujer cananea, a una mujer que no era del pueblo. Y el Señor le dice, yo no he venido a ustedes, ¿verdad? Yo he venido nada más a la casa de Israel, ¿verdad? Para que los discípulos entendieran. Y después, ¿qué fue lo que le dijo la mujer? ¿Verdad? Pues nosotros también estamos expensas a las sobras, ¿verdad? Y el Señor le dijo, pues grande es tu fe. Entonces para ellos también hay gracia, para las personas también hay. Y cuidado con los que quieren torcer aquí, como estas personas que decían, si no se circuncidas no eres salvo. Ya estaban metiendo con la salvación. Dice versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, ¿verdad? ¿Se fijan? Escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe a sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos con un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos
salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, ¿verdad? La gracia en toda su expresión. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y volveré a levantar. Pero el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre del Señor. Dice el Señor que hacen coser todos estos desde tiempos antiguos, pero los cuales yo juzgo, no inquietando a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no hay que inquietar a las personas tampoco, ¿verdad? Sino que los escribas que aparte de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique a las sinagogas, dándoles es leído en cada día de reposo. Entonces, estas situaciones se presentaban en estos tiempos de los discípulos también, queriendo invalidar la gracia. Hoy en día también, ¿saben cuál es otra manera que el diablo está usando para ir invalidando la gracia? Y digo que es el diablo, ¿verdad? Un hombre innombrable que no se cuesta trabajo decir el nombrarlo en este lugar, ¿verdad? Por decir, ahora que estábamos compartiendo preguntándole a alguien de nosotros cómo te fue con el evangelismo de un joven, y me comentaba nuestro hermano: bien, dice, lo que pasa es que él tiene un trabajo muy delicado, ¿verdad? Es como un trabajo cibernético, y se da cuenta de la maldad de las personas, ¿verdad? Y se da cuenta de que hay personas malas en toda su expresión que alaban al Señor, ¿verdad? Personas que siguen haciendo fechorías, que siguen en lo malo y que están alabando al Señor. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué creen que pasa con esto? ¿Verdad? Y que lo publican y todo, ¿verdad? Pues es estorbar a la gracia también. Es estorbar a lo que Dios tiene para las personas, ¿verdad? Y muchas personas dicen: para ser así, mejor así me quedo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Mejor así me quedo. Invalidando la gracia del Señor, ya no tienen otra oportunidad más que hacer. La gracia de Dios también a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, sus últimos momentos de vida del Señor Jesucristo antes de morir en la cruz del Calvario, estaba en la cruz a punto de morir, y cuando Él muere, cuando Él queda sin aliento de vida, pasaron varios eventos en aquel tiempo. ¿Se acuerdan de algunos de los eventos que pasaron? Eventos sobrenaturales, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué eventos pasaron? Cuando el Señor Jesucristo dejó de respirar, y lo pudimos ver en Lucas 23. Los últimos pasajes: tembló, hubo un terremoto, ¿qué más? Oscuridad, ¿qué más? El velo. ¿Y eso qué? ¿Y qué tiene? Porque nomás dice el pasaje, el versículo 45, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y eso qué nos da a entender? ¿Qué ejemplo nos da? Es otra gracia de parte de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios estaba oculta nada más para ciertas personas. Les contaba a los muchachos que yo creo que, no quiero echar números, ¿verdad? Hace 40 y tantos años, mejor así, 40 y tantos años, la Biblia estaba prohibida, ¿verdad? No te dejaban leerla, vaya, en la mayoritaria, ¿verdad? Era exclusivamente para ellos, ¿verdad? Y ven tú aquí, yo aquí te la leo y te expreso el mensaje, ¿verdad? Y después que nosotros venimos y vemos y conocemos de Jesucristo y vemos la gracia de Dios, recordando este pasaje de que dice Lucas 23:45, y el velo del templo se rasgó, ¿verdad?
Y recordamos en el Antiguo Testamento el pasaje o el episodio del pueblo de Israel cuando van su peregrinar por el desierto, que tenían el tabernáculo, que tenían el lugar santo, el lugar santísimo, y la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, cubierto por un velo. Y usted puede buscar ahí cómo estaba hecho ese velo. Estaba grueso, estaba confeccionado de diferentes materiales, pero estaba imposible de que se rasgara por la forma en la que estaba construido, ¿verdad? Y la palabra de Dios estaba tras ese velo, ¿verdad? Imaginemos que aquí donde estoy yo está un velo entre esas dos columnas donde hemos puesto en ocasiones una cortina para una escenografía, y aquí está el lugar santísimo, aquí está la palabra de Dios, aquí estaba oculta, ¿verdad? Imaginemos, aquí tenemos la palabra de Dios y está oculta. Ustedes tienen ahí el velo, ¿verdad? Si tienen el velo aquí, ¿ven la palabra o no? No se ve, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando el Señor Jesucristo deja de respirar, que muere, que pasan todos estos eventos que acaban de mencionar, dice, la cortina o el velo se rompió, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios ya quedó expuesta para todos. Ya todos podemos ver, ya todos podemos leer, ya todos podemos ver lo que tiene Dios preparado para nosotros, porque ya no hay un impedimento, y eso es por la gracia de Dios. Eso es por la gracia de Dios, porque ya no quedó oculta la palabra. Dios ya no quería interactuar en la manera en que estaba haciendo con el pueblo de Israel en todo su peregrinar. Ahora la palabra de Dios quedó expuesta para todos. ¿Y para quiénes? Dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les anuncie? ¿Y cómo irán? ¿Y cómo verán? ¿Y cómo verán las maravillas de Dios si no hay quien las diga? Debemos de contar las maravillas de Dios que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de contar que la salvación, que la gracia es a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es de Dios, ¿verdad? Y si es de Dios, ahorita mencionábamos a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es majestuoso, Dios es lo máximo que nosotros pudiésemos expresar. Y por eso podemos recordar la oración modelo, y podemos recordar la oración de Nehemías, cómo exalta el nombre de Dios, cómo lo engrandece el nombre de Dios. Y luego aún así nosotros debemos de exaltarle igual, como ellos, como el ejemplo que nos puso Dios en su palabra para exaltar el nombre de Dios, reconocer la grandeza y ver lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, ¿verdad? Ahorita mencionábamos ciertos tipos de personas, o no sé cómo llamarle, cómo sean, pero ustedes saben de qué me estoy refiriendo, y Dios puede salvarlas también, ¿verdad? En veces nos hemos preguntado, ¿qué pasa si un día llega a venir alguien así aquí a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer es predicarle a Jesucristo, ¿verdad? Predicarle a Jesucristo porque todavía la gracia de Dios aún los abarca a ellos también, ¿verdad? Abarca a ellos también. Entonces no debemos de dejar pasar la oportunidad de seguir predicando a Jesucristo. Oremos. Padre Santo, que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, damos gracias por su gracia, por su amor y por su misericordia que ha tenido para con nosotros, y con esta gente de este mundo, que usted es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y así en esta actitud de oración, hermano, que usted está orando, yo le quiero hacer una invitación. Tal vez a lo mejor no es una invitación para salvación, porque a lo mejor vimos que a lo mejor todos somos salvos aquí. Pero la invitación es la siguiente. La invitación es que nos dejemos usar por Dios, de que seamos sus instrumentos, de que nosotros seamos prepulsores de esa gracia de parte de Dios, que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
¿Creen que podamos dejarnos ser utilizados por Dios? ¿O todavía estamos batallando con eso que tenemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, esos intereses que tenemos? Bueno, no le estoy pidiendo que los deje, pero sí que haga lo posible, haga el esfuerzo por servir al Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Los campos ya están listos para la siega. Solamente hay que ir. ¿Habrá alguien de nuestros hermanos aquí que quiera decir, yo quiero dejarme ser utilizado por Dios? Nada más indíqueme con su mano, yo voy a orar, pues amén. Dios la bendiga, Dios te bendiga a ti también, Dios te bendiga a ti también, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga a ti también. No te resistas, hermano, no te resistas a dejarte ser utilizado por Dios. Dios quiere utilizarte, Dios quiere que seas su instrumento, Dios te quiere utilizar. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti también. Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Y estaremos orando. Que no sea tarde, hermano, para poder tomar una decisión. Espero que tú la puedas tomar en tu corazón sin haberla expresado en este lugar. Padre, gracias por mis hermanos que han mostrado un interés de dejarse utilizar por ti. Sé con ellos, Padre, danos fortaleza, Señor, danos seguridad para poder ser instrumentos tuyos, Señor. Y a mis hermanos también que tuvieron el deseo en su corazón, pero que no lo expresaron, que lo puedan expresar también un día, Padre. Redarguye nuestros corazones para que sintamos ese deseo de poder predicar tu palabra y dejarnos ser instrumentos tuyos. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy gracias. Amén.